Estamos de vuelta en Al Vuelo ahora con Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Raúl, como siempre. Vamos a hablar de la ley de extinción de dominio, pero antes quería preguntarte por las declaraciones que ha dado ayer el presidente del Consejo de Ministros, Otárola, diciendo frente a Perumín que no le temblará la mano para controlar, como ya controló el gobierno, las posibles manifestaciones en contra, digamos, del propio gobierno de Dina Boluarte. ¿Qué te parecieron esas declaraciones de Alberto Otárola? Bueno, propias del sujeto en el que se ha convertido Otárola, ¿no? Yo conozco a Otárola desde hace buenos años y no voy a decir que me pareció una buena persona, pero en todo caso tenía un discurso diferente. Lo que ha pasado probablemente es que ha aflorado su verdadera personalidad. Es un tipo que no tiene escrúpulos y que hoy por hoy no solamente es un sirviente de algunos intereses que no son los propios, sino que se da el lujo de decir cosas como esta, habiendo más de 60 personas muertas a raíz precisamente de esa acción del Estado en violación de derechos fundamentales, ¿no? Y por eso escuchaba también la declaración de tu anterior invitado, que me parece digno de un sujeto de la peor estofa, señalar que... Bueno, para él entonces el cargo de ministro del Interior es absolutamente fácil, ¿no? Él puede deshacerse de la responsabilidad que le corresponde y endilgársela a los autores materiales, eventualmente, de las muertes que ocurrieron el 14N. Recordemos que en su caso lo que pasó es que un lamentablemente célebre congresista que sigue haciendo de las suyas en el Parlamento emitió un informe exculpatorio del señor Merino, el congresista Cabero, y de todos los ministros, ¿no? Incluido él y el primer ministro ante la Ahora, una pregunta antes de pasar al tema de la ley de extinción de dominio. ¿Las declaraciones de Alberto Otárola pronunciadas ayer pueden ser prueba empleada en un proceso penal? Bueno, a ver, sin duda, hay una investigación, Raúl, tú lo sabes, ¿no? Una investigación que ciertamente no ofrece las garantías necesarias para una investigación de esa naturaleza. Sin embargo, evidentemente tendrán que ser usadas en la medida en que allí Otárola está revelando que no le importa, que le importa más, digamos, proteger, ¿no?, la seguridad de ciertos agentes, de ciertos sujetos, que respetar los derechos fundamentales que no se han respetado, ¿no?, en las acciones, en el accionar de la policía, y que no se respetará ciertamente, como decías bien, cuando salga o en la medida en que salga el ejército a patrullar las calles. Vamos a hablar de la ley esta de extinción de dominio. ¿Qué es la extinción de dominio? Que es un tema que parece tan gaseoso, abstracto e incomprensible. Es muy complicado. Mira, me cupo a mí la responsabilidad de... Justamente, dentro de tu gestión, digamos, como procurador anticorrupción, fue gracias a esa ley que tuviste algunos de los logros más importantes. De hecho, promovimos la ley, ¿no es cierto? Formamos parte de un equipo que yo presidí al interior del Ministerio de Justicia para promover cambios en la legislación relacionada con la incautación de bienes de origen ilegal. Hasta ese momento, toda la incautación de bienes y efectos producto del delito o medios para cometer el delito tenía que declararse en vía judicial conjuntamente con la declaración de responsabilidad penal, es decir, al final del proceso, con una sentencia condenatoria firme, era posible solamente en ese caso incautar los bienes. Hay que ser muy cuidadosos y hay que diferenciar la incautación de bienes de origen ilícito de la reparación civil, porque muchos confunden eso, ¿no es cierto? La reparación civil se paga con dinero lícito, con dinero propio, con dinero que uno saca de la billetera y lo ha obtenido trabajando. Que solamente lo hace en el Perú Subsidias, por cierto. Que solamente lo hace en el Perú Subsidias porque los demás tiran un perro muerto al Estado todo el tiempo, ¿no? Pero en el caso de la incautación tiene que ver con bienes de origen ilícito, es decir, esos bienes tienen que regresar al Estado. Y la ley de pérdida de dominio, a diferencia de la incautación dentro del proceso penal, lo que permitía era que en aquellos casos en los que no es posible llegar a una sentencia condenatoria firme, ¿no?, se pueda iniciar un proceso autónomo del proceso penal para probar el origen ilícito de esos bienes y que esos bienes regresen al Estado, independientemente de que sea hallado culpable y esta sentencia condenatoria quede firme en todas las instancias.
casos muy... Extinción de dominio quiere decir entonces que se extingue el dominio que tenía la persona investigada sobre el bien. Para que pase al Estado. Es la extinción de dominio respecto de bienes que son de origen ilícito o son efectos del delito, que nunca debieron estar en dominio de esta persona y que pasan, por lo tanto, al Estado. ¿Qué pasaba antes? Pasaba simplemente que, por ejemplo, moría una persona, ¿no? Moría un imputado, ¿no? Antes se extinguía la acción penal, porque eso, el efecto de la muerte de un investigado es que se extingue la acción penal respecto de él. La acción penal. Entonces no había posibilidad de ir por los bienes. Entonces esos bienes quedaban en manos muchas veces de los herederos, nos formaban parte del patrimonio familiar. Por eso es que se entendió que era necesario inspirarse en otras realidades. Esto es parte del derecho comparado. En Colombia, ¿no? Esto ha servido muchísimo para que el Estado, a través de los órganos de administración de justicia, pueda recuperar dinero del narcotráfico. Entonces, generalmente, este tipo de, esta norma se aplica a asuntos de criminalidad organizada, a casos de criminalidad organizada. Estoy hablando de narcotráfico, estoy hablando incluso de casos grandes de corrupción, de minería ilegal. Esos son los casos en los que, por supuesto, de criminalidad organizada en todos los aspectos, son los casos en los que la pérdida de dominio tiene un poder importantísimo, casi tanto como la ley de colaboración eficaz, que también quiere ser modificada. Además, supongo que también, digamos, la anterior ley, digamos, estimulaba la simulación, el adelanto de herencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. La idea de hacer este proceso, un proceso autónomo, surgió como expresión de la necesidad de que algunos casos importantes, donde, por ejemplo, ocurrió un fallecimiento o prescribía la acción penal o no era posible. Te voy a poner un caso muy concreto. Cuando iniciamos la tarea de dirigir la Procuraduría Anticorrupción, en un momento estuve en una reunión con varios ministros y procuradores de distintos países del mundo a propósito de una reunión de la OCDE. Y se me acercó un representante del Ministerio de Justicia de Luxemburgo y me dijo que en Luxemburgo, en ese momento, en el año 2011, finales del año 2011, había cerca de 8 millones de dólares de cuentas de Vladimiro Montesinos. Ya. En el año 2011, ojo, ¿no? Ese dinero se había incautado, 11 inicialmente. años después de la caída del gobierno. Ese dinero se había incautado, ¿no es cierto?, sin pérdida de dominio, se había incautado dentro del proceso penal que se seguía a Vladimiro Montesinos, ¿no?, hacía 10 años. Sí. O sea, tenía ese dinero, tenía 10 años, estaba ganando intereses en el banco y me dijo que en algún momento Vladimiro Montesinos, a través de un tercero, se había comunicado con el banco para pedirle un estado de cuenta de ese dinero que todavía estaba bajo su titular. Es de un descaro maravilloso, por cierto. Entonces, claro, por supuesto, yo regresé a Lima y dije, algo hay que hacer con esto. O sea, algo... No puede ser que 10 años después este dinero todavía esté bajo el dominio de este sujeto que ha defraudado al Estado millonariamente. Entonces, después de eso, se aprobó la ley de pérdida de dominio y nosotros pedimos en Luxemburgo que se aplique la pérdida de dominio, ¿no es cierto? Si no hubiera pasado eso, por ejemplo, no se podría haber recuperado ningún dinero, ¿no?, después, si no hay una sentencia condenatoria contra los que están investigados penalmente por esta razón. Otros casos emblemáticos, por ejemplo, Alejandro Toledo. Claro, por supuesto. O sea, si en el caso de Toledo, por ejemplo, habría que esperar a que Toledo sea condenado en instancia definitiva para poder ir tras los bienes de origen ilícito, ahora lo sabemos absolutamente sin ninguna duda, ¿no? Toledo puede, no lo estoy deseando, pero Toledo puede morir mañana y sus bienes quedarían, ¿no?, para ser repartidos entre sus familiares. Alan García. Lo mismo, Alan García es el caso emblemático. Yo creo que esta ley puede entenderse incluso como una especie de ley con nombre propio. García es probablemente el principal beneficiario. Ahora, ciertamente el beneficiario inmediato o al que todos apuntamos recordando lo que ha pasado hace muy poco. Pero en verdad esta ley favorece a el crimen organizado. Por eso es que yo no voy a dejar de repetir que el Congreso hoy por hoy en el país se ha convertido en una confluencia de organizaciones criminales y todas están precisamente apuntando a este tipo de modificaciones legislativas que lo que hacen es favorecer el crimen organizado. Bueno, está la prescripción
el adelanto de prescripción y está ahora este caso también, este tema. Ciertamente, ciertamente. Yo creo que hay una agenda para favorecer a los verdaderos representados en el Parlamento. Pero además, no solo los representados en el Parlamento, estás hablando de lobbies abiertamente y muchas veces delincuenciales. Los propios congresistas después se benefician con estas normas. Por supuesto, por supuesto. Claro, pero son pájaros fruteros que finalmente recogen de las migajas. No siempre. Claro, a ver, habría que hacer una comparación entre cuáles son los intereses que representan realmente, ¿no? Porque yo te digo, en el Congreso tú puedes encontrar, y te aseguro que hurgando muy bajito puedes encontrar representantes del narcotráfico. Por supuesto que hay sujetos que están representando intereses millonarios como los de las universidades chicha, los transportistas informales. Entonces, vamos, esos son intereses que en verdad... intereses que están hoy además gobernando el país, ¿no? Sí. Lamentablemente. Ahora, la procuradora especializada en extinción de dominio, Liliana Mesa, le dijo al comercio que hay 4.000 procesos de este tipo. Es que es perfectamente lógico que se haya extendido la figura porque, como te digo, no es necesario llegar hasta el final. Los procesos penales, Raúl, en este país, a pesar de la modificación del sistema procesal penal, son larguísimos y podemos estar sometidos. Por ejemplo, ahora mismo, ¿no es cierto?, el Ministerio Público abre una investigación preliminar que demora en el ámbito de los delitos complejos 2 años. Y luego pasamos a investigación preparatoria y piden generalmente 36 meses para investigar. ¿Qué pasa cuando terminan esos 36 meses? Piden 36 meses más. Entonces tenemos 7 años en investigación. A eso agrégale la etapa preparatoria, el juicio oral. Entonces, de verdad tenemos que esperarnos 10 años, 8, 10 años para poder hacer que la titularidad de bienes de origen ilícito regrese al Estado. Es una barbaridad. ¿No? No solamente, por eso, no solamente en el caso de cuando opera la prescripción o el fallecimiento de un investigado, ¿no? ¿Pero hay algún argumento atendible para que esta norma, digamos, prospere en el Congreso? Es decir, ¿hay alguna posibilidad racional de comprender por qué se está impulsando en el Congreso o es pura mafia, digamos? No, yo creo que así como las declaraciones de Otárola lo pintan de cuerpo entero, demuestran quién es, en este caso el Congreso se saca la careta absolutamente, si no la tenía ya absolutamente fuera, ¿no? Sí. Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción, abogado penalista. Muchas gracias por tu participación en el vuelo, como siempre. Un fuerte abrazo.